El título de hoy, porque esto va a ser siempre, es decir, de ahora en adelante vamos a empezar a tener estos Masterbase live streaming en vivo y en directo, como la palabra lo dice, ¿cierto? Durante todo el año y esperamos que, ¿cierto?, ustedes se sigan sumando y nos sigan viendo porque van a haber siempre temas relacionados, obviamente, a lo que nosotros hacemos y ofrecemos, ¿cierto? Y también van a ser siempre relevantes e interesantes para ayudarlo a ustedes, para aportar con un grano de arena en todo lo que es este mundo digital que avanza tan rápido, que no es fácil estar al día, que no es fácil, ¿cierto?, entender todas las variables y más que no es fácil, es muy relevante e importante. Y espero que así lo vean y así también les ayude en este Masterbase Live Streaming. Bien, vamos entonces a partir con el tema de hoy, que es cómo gestionar la cultura organizacional en un proceso de transformación digital. Cómo gestionar la cultura organizacional. Acá estamos hablando de personas, de gente que trabaja en las empresas, dentro de todo este concepto de la transformación digital que tanto se habla, que muchos no entienden o tienen algún quizás definiciones diferentes, ¿cierto? Y la idea acá también es poder hacer claro qué es realmente esto de la transformación digital y cómo gestionarla en la cultura, porque básicamente es ahí donde está el gran desafío. Antes de comenzar, factores de higiene, revisar bien el audio, por lo que veo el audio está bien, cualquier duda o tema que haya con el audio pueden hacer ahí algún comentario en el chat del Zoom. Igualmente nosotros vamos a entregar este material como sale acá, este Masterbase Live será grabado y entregaremos su contenido vía email a todos los inscritos. Así que si hay un colega de ustedes que no pudo participar por ese motivo, no importa, les mandaremos el contenido. Si hay algún problema de audio que ustedes tengan específicamente en su ordenador, computador, también no importa porque le llegará una buena grabación, ¿cierto? Y el buen contenido también. Estarán en modo silencio, eso no significa que puedan hacer preguntas, las cuales tienen ahí y les vamos a indicar exactamente dónde, pero en el Q&A van a poder hacer las preguntas, las pueden hacer ahora, las contestaremos de igual forma al final del Masterbase Live. Y tenemos el hashtag MBLive para que si ustedes quieren compartir o hacer noticia de esto ahora para que también más gente se suma. ¿Quiénes son las personas que van a participar? Ya lo habíamos comentado un poco en las invitaciones, ¿cierto? En la convocatoria, pero ahora los vamos a presentar. Es de la empresa de Valley, que ellos le van a contar mejor a qué se dedica esta empresa. Vamos a hablar ellos van a contar, ¿cierto?, su expertise en el tema del título que ya mencioné. Está Ariel Vidal, Country Manager. Si puedes saludar, Ariel. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes a toda la audiencia también. Está también Pere Pales, director académico de Valley. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Luego está Roberto Castro, que es nuestro gerente de consultoría de Masterbase. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes acá. Y bueno, yo, Alejandro Urán, que soy el gerente de marketing, que también agradezco la participación de ustedes y espero, vuelvo a insistir, en que este tema sea relevante y les ayude y aporten este grano de arena, ¿cierto?, del mundo digital que tan rápido avanza. ¿Cuál es la agenda que tenemos hoy día en términos de lo que vamos a abarcar? Primero que nada, presentar bien qué empresas son estas, si es que ustedes no conocen Masterbase, si ustedes no conocen The Valley, dar un poco la introducción. Y además, que más que lo conozcan, también es actualizar, porque vuelvo a insistir, el mundo de la tecnología es tan rápido que siempre hay cosas nuevas que estamos creando y también es bueno actualizar en qué estamos desde ese punto de vista. Después vamos a hablar de las 14 dimensiones de transformación digital, ya para entrar en el tema, ¿cierto?, duro de lo que es la cultura organizacional, ¿cierto?, y cómo afecta la transformación digital a eso. La automatización de procesos, que es el expertise nuestro como Masterbase, y dar un poco el contexto de en qué aporta y cuál es su rol dentro de la transformación digital. Las formas de adopción y aceleramiento digital que están muy relacionadas con la cultura organizacional, las formas que nosotros vemos dentro de Masterbase en ese sentido. Y después ya vamos a hacer una mesa redonda donde vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes puedan ir escuchando el pregunta y respuesta de un punto de vista más interno, ¿cierto? Y de ahí ya preguntas y respuestas de ustedes que pueden hacer durante la presentación y por la cual
por la cual ustedes pueden hacer sus propias preguntas y ya las responderemos. Esto va a durar 1 hora y esperamos cumplir con ese tiempo y partimos entonces. Y vuelvo a insistir, desde el punto de vista de aquellos que no han tenido una familiarización con Zoom, ahí tienen abajo un icono que sale pregunta y respuesta. Ideal hacerlas por ahí. El chat es para si es que escuchan mal o alguna cosa más de problema de higiene, como podríamos decir. Bien, partimos entonces con quiénes somos. De Vale, por favor, Ariel o Pérez, si pueden hablar un poco de su empresa. Perfecto. Oye, me uno a lo que decía Roberto Pérez. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Para los que no me conozcan, yo soy el responsable de The Valley en Chile. Nosotros somos una empresa española, una escuela de negocios, sí, tenemos 10 años de vida y en Chile ya llevamos unos 2 años. Y básicamente lo que hacemos es desarrollar contenido que tiene que ver en torno a lo digital. Tenemos un montón de programas para nuestros alumnos y hacemos mucha formación tailor-made a empresas. En el recorrido de esto, la verdad, si se puedes pasar a la siguiente lámina, Alejandro, que se ve claramente en el recorrido de nuestra vida, hemos ido agregando permanentemente nuevos servicios a la comunidad y hoy día esto nos lleva a ser un hub de conocimiento digital donde convive nuestra escuela de negocio con un headhunter de perfiles digitales, metodología y acompañamiento a empresas, un centro de innovación experimental que lo denominamos The Place y que permanentemente está generando contenido a lo digital. Tenemos un cowork también donde habitan startups de base tecnológica y el año pasado también abrimos nuestro Venture Capital para financiamiento de startups. Por lo tanto, esto es lo que nosotros somos y la verdad que estamos bastante contentos con estos 2 años que ya llevamos en Chile. Pere, no sé si quieres agregar algo adicional, por favor. No, perfecto. Yo creo que has hecho un resumen ejecutivo fantástico. Ahora agregaremos más cositas un poco más tarde. Bien, muchas gracias. Ahora vamos al quiénes somos parte 2, que sería la empresa Masterbase, la cual nosotros presentamos con Roberto. Roberto, si nos puede hacer aquí una pequeña introducción de nuestra empresa. Bien, muy buenas tardes nuevamente. Tal como dice la lámina, Masterbase es una plataforma de automatización. Ponemos a disposición una plataforma para las grandes empresas, para las pequeñas empresas y para las medianas empresas, lo que les puede llevar a generar soluciones de automatización que pueden hacerlas en forma rápida, que pueden tenerlas disponibles sin necesidad de contratar grandes equipos de desarrolladores o desarrolladores que van a estar siempre acompañando a la empresa. Lo pueden hacer por sí mismos o con su equipo de gente TI, si es que lo tienen, ¿ya? Y la gracia de esta plataforma es que es una plataforma que está a disposición de las personas. Eso quiere decir que cada uno de nosotros puede matrizar o manejar sus propios procesos sin necesidad de terceros. Y aquí tenemos varias alternativas. Ustedes pueden meter las manos ustedes mismos para generar procesos, o pueden contratar consultores para que hagan una solución específica para su negocio, o también pueden encontrar soluciones en la plataforma que les permitan encontrar aquello que ustedes necesitan automatizar en la empresa. Todo eso lo van a poder encontrar siempre en Masterbase, porque Masterbase tiene una store que está dedicada a ese tipo de cosas. ¿Cuál es la gracia fundamental de nuestra plataforma? Como les decía recién, no hay desarrollo. Eso quiere decir que nosotros lo que hacemos es configure. Configure es una etapa posterior al desarrollo del software. Cuando hablamos de configure estamos hablando de que ya el software está hecho en general. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos es un conjunto de base de datos, de procesos e interfaces que vamos configurando, que vamos combinando para lograr soluciones ad hoc para las necesidades de cualquiera una de las empresas. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es generar procesos automatizados. Cada proceso se estructura en pasos, cada paso utiliza herramientas. Nuestra plataforma ya cuenta con un conjunto de más de 50 herramientas que están desarrolladas para hacer PDF, para mandar comunicaciones, para hacer notificaciones push a las apps de su teléfono, ¿ya? Hay un montón para procesar encuestas, un montón de herramientas que ustedes pueden combinar de la forma que requieran para poder dar cuenta de los objetivos de automatización del proceso. Mientras se trate de
transformar datos, estas herramientas siempre son útiles y disponibles. Si es que hubiera alguna necesidad en algún proceso de conectar una herramienta que nosotros no tenemos, pero ustedes sí poseen en su web service, perdón, en sus RP, todo RP que tenga un web service nosotros podemos incluirlo dentro de un proceso como una herramienta ad hoc para cada cliente. Así que también es posible conectarse con los web service de la empresa, o sea, perdón, con los RP de la empresa. Y por último, esto no es magia, aquí detrás hay una plataforma sólida que tiene miles de autómatas disponibles para poder ejecutar todos aquellos procesos que se configuran, y en la medida que requiramos mayor cantidad de autómatas siempre van a estar disponibles, puestos a aumentar la velocidad, a aumentar el volumen, lo que sea necesario, porque la plataforma es escalable. Ustedes pueden hoy día procesar 10 y mañana 1000 y no hay necesidad de generar desarrollos. Esto es configurar. Bien, muchas gracias, Roberto. Ahora sigamos con la agenda. Espero, bueno, que haya quedado bien claro. Creo que quedó lo suficientemente claro en qué estamos como Masterbase. Así que ahora damos paso ya al contenido duro, a lo que venimos a presenciar, ¿cierto? Que es este tema de la cultura. Para eso vamos a invitar entonces a la gente de Valley que nos va a hablar de las 14 dimensiones de la transformación digital. Perfecto, gracias Alejandro. Oye, primero que nada decir que o sea, valoro mucho que esta instancia del live streaming, así que todo el éxito del mundo, y gracias por la invitación nuevamente a hablar de estos temas porque hoy día son súper relevantes. Nuestra experiencia de alguna forma ratifica esa necesidad, y voy a hablar de Chile directamente en principio, digamos que donde hoy día estamos operando, de tener ciertos frameworks de trabajo, ¿no? Porque efectivamente, si bien es necesario implementar tecnología, automatizar, porque si no, no avanzo, si no soy consciente que tengo que trabajar otras variables dentro de una organización que no es digital, es muy probable que finalmente esos esfuerzos terminen diluyéndose en el tiempo y no permita tener un cambio sustentable, ¿no? Nosotros lo vemos día a día en las conversaciones con las distintas empresas y alumnos, vivimos este entorno digital y vemos los desafíos, digamos, ¿no? Y lo que pueden ver ahí en la lámina finalmente es nuestro framework que hemos construido con el tiempo y con toda nuestra experiencia, con la red de expertos que hoy día trabajamos, que son más de 1000 en el mundo, y en Chile ya tenemos cerca de 100 profesionales que están muy involucrados en temas digitales, y que habla de estas 4 variables, ¿no? Estas cuatro componentes que bajo nuestra apreciación son las 12 dimensiones que hoy día la organización tiene que ser capaz de reflexionar, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con relación con el cliente, ¿no? Si un proceso finalmente nos busca ir a hacerse cargo de mejorar la experiencia del cliente, de construir ese journey map, donde pueda tener identificados los puntos positivos, los puntos a resolver. Si la información, data que hoy día tengo, no la pongo en pro de conocer ese cliente, ¿no? Y por eso hay ese conocimiento del cliente, para poder ofrecerle lo que él necesita o cubrir sus necesidades. Si mis procesos de negocio siguen mirando hacia adentro y no miran al cliente, lo más probable es que finalmente esté invirtiendo esfuerzos que no voy a poder capturar beneficio a posterior, ¿no? Y la experiencia del cliente, ¿para qué decirlo? Ya hace rato que venimos hablando esto de la experiencia del cliente, que es súper relevante, y hoy día en Chile yo creo que hay mucha conciencia de eso, el usuario es mucho más exigente. Entonces para nosotros es una dimensión que tiene que ver con la transformación digital, tiene que ver con el proceso de automatizar, ¿no? La segunda, que yo creo que para mí es la menos madura, ¿no? Es respecto al modelo de negocio, ¿no? Aquí hemos visto como en Chile han surgido, digamos, y sobre todo en los últimos años, una serie de startups que la están rompiendo, por decirlo así, con nuevos modelos de negocio que están siendo bastante exitosos. Entonces, todas aquellas empresas
que se denominan incumbentes, ¿no? Que no nacieron digital, tienen el desafío de adaptarse y tienen que ser capaces de repensar su modelo de negocio, de entender qué cosas puedo hacer adicional a lo que estoy haciendo hoy, cuáles son los players que hoy día están compitiendo conmigo y que posiblemente me van a quitar una parte del mercado, ¿no? Y estar alerta, ¿no? Entonces, esta dimensión tiene que ver tiene que ver un poco con eso, digamos, ¿no? Cómo soy capaz también de tener modelos más disruptivos, que incorporen tecnología, inteligencia artificial, blockchain y todas estas tecnologías más disruptivas que me hagan escalar mi negocio, ¿no? Entonces, evidentemente para las empresas que tienen buenos resultados, que lo han hecho bien, que tienen años de experiencia, es muy difícil pasar por este proceso, ¿no? Y ahí hay un desafío importante. Y la tercera componente tiene que ver con el desarrollo de productos y servicios. Yo creo que esto en Chile también está bastante maduro y hay conciencia de esto, de que si no le meto agilidad, velocidad al desarrollo de productos de servicios, de productos y servicios, me voy quedando fuera, ¿no? De alguna forma, muchas empresas se meten con implementaciones de herramientas tecnológicas que hasta hace años era bastante complejo y día es más simple, pero finalmente construyendo, digamos, proyectos donde se gastan mucho dinero, no tienen considerado la parte del cliente y finalmente la experiencia de usuario, tanto interna como externa, hace que ese proyecto al final no sea sustentable, digamos, ¿no? Y aquí hablamos de incorporar metodologías de innovación, como puede ser design thinking o otras, incorporar tecnologías disruptivas, ser capaz de acelerar ese ciclo de vida del producto negocio. Si hay cosas que no me están funcionando, las dejo fuera y no sigo insistiendo con ellas. Y sobre todo ya la parte de construcción a través de un desarrollo ágil, y aquí temas de Scrum yo creo que están bastante conocidas, digamos, ¿no? Por todas las empresas, ¿no? Ya todas empiezan a tener sus células y empiezan a construir en ágil. Entonces, si se dan cuenta, son bastantes desafíos, y el más relevante, y que nos convoca hoy día, tiene que ver con el cambio cultural, ¿no, Pérez? Ahí estoy, ahí estoy. Al hilo de lo que comentaba Ariel, efectivamente el cambio cultural es clave en todo este proceso. Ariel apuntaba a repensar el modelo de negocio, y del mismo modo que el modelo de negocio es imprescindible repensarlo en los tiempos que corren, más aún con el impacto de la pandemia, es cierto que también las propias compañías tienen que repensarse. Tienen que repensarse desde su forma de hacer las cosas, desde su forma de pensar las cosas, hasta su forma de organizarse. Desde mentalidades más estructuradas en silos, desde estructuras más jerárquicas, a organizaciones que apliquen metodologías ágiles, que también lo apuntaba Ariel hace un minuto, pero no solo desde la óptica de la metodología, sino desde la óptica del pensamiento, es decir, de una transformación completa del mindset de las compañías y convertirse en compañías ágiles. Ese es un factor fundamental. Después, pasar de organizaciones jerárquicas, organizaciones en silos, a organizaciones mucho más horizontales, mucho más adocráticas. Ustedes habrán oído hablar de tendencias en ese sentido bien conocidas, como las empresas TIL, por ejemplo. La tendencia general organizativa es que las organizaciones se convierten en organizaciones más horizontales, donde al final los roles prevalecen sobre los puestos, sobre las posiciones. Incluso hay compañías que ya están en Chile y en otros lugares funcionando con células sin jefes, que también es otra tendencia que empieza a haber en el mercado y que yo creo que no tiene vuelta de hoja, que yo creo que vamos en esa dirección. Por lo tanto, las organizaciones tienen que repensarse de forma transversal, desde sus metodologías, su forma de pensar, a su propia organización. Y esto tiene que hacerse en espacios distintos. Bueno, no se les escapa a ustedes el impacto que ha tenido el teletrabajo con todo lo acontecido en pandemia, ¿no? Eso ha obligado necesariamente a redefinir los espacios de trabajo. Muchas compañías han tenido que reorganizarse, tener a sus profesionales trabajando desde casa,
pero ahora que empezamos a ver la luz al final del túnel, o eso esperamos, se están redefiniendo los espacios. Yo creo que vamos hacia espacios de trabajo muy distintos a los actuales, muy centrados en el colaborador, en la colaboradora, y también pensados de forma híbrida, es decir, que esos espacios de trabajo se ocupen parcialmente, combinado con que los colaboradores y colaboradoras puedan trabajar desde casa. Yo creo que ese modelo híbrido es el que finalmente se va a imponer después de la pandemia. Bien, es verdad que no hemos teletrabajado en todo este tiempo en condiciones normales, sino que hemos teletrabajado en condiciones bien excepcionales, pero es un punto a tener muy en cuenta. Redefinición de los espacios, reconcepción de los espacios, pensando en una forma de trabajo híbrida, que es lo que creemos va a acabar bajo distintas fórmulas, bajo distintas formas de verlo, pero va a acabar imponiéndose en el mercado. Eso nos va a llevar a un acentuamiento de la cultura corporativa, es decir, a un alineamiento entre los propósitos de las compañías. Si no los tienen, tienen que definirlos. Es fundamental que las compañías empiecen a plantearse sus propósitos colectivos. Tienen que estar súper alineados con los propósitos de sus colaboradores y colaboradoras. Eso es indispensable. Este acento cultural es indispensable en los tiempos que corren, más aún teniendo en cuenta que las compañías cada vez más batallan duramente por atraer el talento. Y en la medida que esa batalla se produce, que esa lucha por atraer el mejor talento está muy presente en el mercado, la confección, el armado de esa cultura donde todo lo que la compañía aporta, todo lo que la compañía quiere conseguir debe estar súper alineado con lo que sus colaboradores y colaboradoras esperan de esa compañía para hacer un encaje perfecto, pues ese es otro factor muy a tener en cuenta. Y por supuesto, ligado a los perfiles profesionales. También es verdad que con todo esto que acabamos de contar, más aún con el precipitante de este año y medio, los profesionales tienen que abordar este nuevo escenario de forma muy distinta, tienen que ser capaces de comprender el mercado de forma diferente, de saber que los ingredientes del cóctel cambiaron. Y ahí hay un concepto bien interesante, que es un concepto en el que desde el que de Valley hablamos mucho y en distintos foros, que es el perfil Nomad, el nómada del conocimiento. Es un perfil de profesional del siglo XXI que tiene la necesidad de comprender muy bien cuáles son las claves de lo que está pasando, de lo que viene, y con eso tratar de reconstruir su oferta de valor. Es importante que esos nomad, esos profesionales del siglo XXI, tengan muy en cuenta este nuevo escenario y sean capaces de observar, de interpretar adecuadamente qué es lo que está pasando y de armar su propuesta trabajando sus skills, tanto desde la óptica de la capacitación como desde la óptica del reciclaje, desde la óptica de tal vez incluso desaprender para volver a aprender, también un factor muy a tener en cuenta, como desde las skills más blandas que cada día son más importantes en el mundo en el que vivimos, porque a los profesionales cada vez se les exige más y mejores conocimientos duros, más y mejores habilidades blandas. Al final, el profesional nomad es un poco la combinación perfecta entre ambas coordenadas. Excelente, muchas gracias, Per. Ahora vamos a tocar y muy interesante también, por favor. Ahora vamos a tocar el contexto ya más en terreno de la automatización de procesos. ¿Por qué queremos destacar un poco la automatización de procesos? Porque creemos que tiene varias ventajas dentro de la transformación digital, y una vez entendiendo bien eso, es cómo afecta a la cultura. Por eso quiero introducir primero el concepto de automatización. La automatización tiene grandes beneficios porque, primero que nada, incrementa, ¿cierto?, en la eficiencia, la productividad y la eficacia de cualquier corporación.
tiene una gran virtud que la automatización de labores rutinarias ejecutada de forma manual hacen que sea mucho más fácil, rápido y económico el poder generar cambios. Entonces, vemos, sobre todo a nivel de pequeña y mediana empresa, que esto gatilla muy rápido, gatilla muy fuerte y se hace muy viral. Siempre dentro de un modelo del espiral que nosotros denominamos dentro de Masterbase, que ayuda a partir de a poco, pero partir de forma relevante y con ganadores que puedan generar ruido dentro de la empresa. Y cuando son ganadores son cosas que realmente van a mover la aguja o van a generar un cambio importante. Ejemplos de automatización hay varios. Acá quisimos un poco resaltar algunos rápidamente, por ejemplo, el proceso de enviar tarjetas de presentación digitales, y pequeñas, grandes cosas que te van ayudando a ser más eficiente o perder menos el tiempo dentro de lo que es un proceso. Luego de turismo y hotelería, que es poder conectar todas estas redes sociales de Booking y Airbnb con el sistema de tu empresa, que quizás se ve un gran monstruo, pero al final es algo muy sencillo. Es unir cables dentro de un proceso que te ayude a tomar las reservas de forma automatizada, porque hemos visto anteriormente, antes de la pandemia, ¿cierto?, cuando se viajaba más, que la gente tenía que bajar la información o imprimirla para después meterla en el sistema de uno. En el tema salud, por ejemplo, que es una base maestra de presentaciones médicas y laboratorios clínicos, donde todo esté digitalizado y no tengamos que estar enviando recetas o pronósticos o evaluaciones, etcétera, de modo más manual, que hoy día, sobre todo con la pandemia, donde uno trata de evitar ciertos lugares, ¿cierto?, por el tema del contagio, hace que esto tenga mucho más sentido. Y luego en el retail, por ejemplo, en el strip center, donde se acumulan distintas tiendas, ¿cierto?, cómo poder automatizar un proceso que centraliza la información de cada uno de los locales, porque, o véanlo ustedes en un administrador de un edificio donde hay varios pisos o departamentos que se alquilan, y hay que administrar todo lo que es la parte de remuneraciones, de gastos, de todo. ¿Cómo hago yo un proceso que me ayude en el fondo a que antes lo hacía manual o con planillas y que tenía que sumar y restar y que dependía mucho del recurso humano, a hacer algo mucho más automatizado que me ayude, ¿cierto?, a yo focalizarme en otras cosas? Acá no estamos hablando de reemplazar recursos, sino que estamos hablando de eficientar recursos, de que realmente estén motivados a agregar valor en los procesos más allá de estar siempre haciendo lo mismo porque tengo que subir, bajar, acceder o limitar o depender de otra persona para poder obtener cierta información. Eso es un poco a grandes rasgos lo que es la automatización de procesos. Y cuando hablamos de formas de adopción y aceleramiento digital, a lo que a la cultura organizar se refiere, existe un tema bien curioso con respecto al tema de la automatización, que es cómo se está enfrentando hoy día, cómo se está ejerciendo dentro de la cultura organizacional. Hay un modelo que se practica que está basado en que la automatización tiene que estar centralizada en un equipo un poco más especialista. Ese es el COE que vamos a mostrar en este, donde existe un COE, un centro de excelencia, donde por lo general hay una persona con un gorro de automatización que empieza a empujar a la organización, ¿cierto?, con procesos automatizados para que los mismos empleados empiecen a hacer hands-on o manos en la masa. Y ellos empiezan a perder el miedo. ¿Cuál miedo? Y esto es cultural netamente, 100% cultural organizacional. El miedo a que las máquinas o estos procesos automatizados me van a reemplazar a mí en mi trabajo, y el miedo a que sea muy complejo de ejecutar y que no me agregue valor. Entonces, al tener un centro de excelencia con personas que son especialistas en este tema, van metiendo estos distintos procesos automatizados dentro de los empleados, y los empleados van entendiendo, masticando, absorbiendo, degustando, ¿cierto?, este proceso y realmente viendo que les está sumando más que restando, les está ayudando a hacer un mejor trabajo más que reemplazando su puesto de trabajo, que es uno de los grandes mitos de la automatización. Entonces, como vuelvo a insistir, los empleados lo utilizan, y al momento de utilizarlo, los empleados empiezan a entusiasmarse. ¿Y por qué ahora no hago esto? ¿Y por qué ahora no hago esto otro? Si esto me está resultando tan bien. Y ahí empieza un poco el viral. Yo sé que es una palabra muy no gustosa en estos tiempos de coronavirus, pero se genera un viral de que la gente empieza a tomarle el gusto y luego acude a este centro de excelencia para que ejecuta. Y esos mismos empleados empiezan a ejecutar también, pero ya quizás en modo manual, empiezan a hacer un proceso de modo manual. Y cuando hablo de un proceso, por favor, no lo vean como algo tan complejo. Vamos a un proceso bien, para hacer un ejemplo bien básico de un proceso. Por ejemplo, lavarse los dientes. Yo tengo que, ¿cierto?, ponerme el cepillo de dientes, poner la pasta de dientes, abrir la pasta, meter la pasta en el cepillo, luego metérmelo a la boca y empezar a lavarme los dientes de arriba. Eso es un proceso, pasos. Y esos pasos se van ejecutando. Entonces yo veo cuáles puedo automatizar,
cuáles no, porque no siempre es 100% automatizado y se requiere a veces de alguna intervención. Y eso se va generando toda esta maquinita. Entonces uno va viendo que esto no es tan complejo, que esto agrega valor, que esto no me quita el puesto de trabajo, y va empezando a hacer sus propios procesos. Primero en papel y lápiz, después quizás con alguna otra forma digital, y después ya realmente genera ese proceso. Y eso se va viendo en que estos empleados empiezan a hacerlo en papel y lápiz, se lo entregan al centro de excelencia, el centro de excelencia lo evalúa de cierta forma, y eso va generando, ¿cierto?, a que los empleados empiecen a utilizar lo que los mismos empleados crearon, y se va tomando esta confianza y se va generando este aumento de procesos dentro de la empresa, y empezamos a tener realmente una cultura digital y empezamos a tener realmente una transformación digital. Pero este modelo, y no sé si es un pero el modelo aquí es que se utiliza un centro de excelencia, una entidad, un organismo, que puede ser una o más personas, que en el fondo están preocupados de generar este cambio. Ese es un modelo. Y luego está el otro modelo que nosotros denominamos con el Snowball, que es un modelo en donde se identifican oportunidades de, nosotros, por ejemplo, ayudamos a las empresas a identificar oportunidades de procesos automatizados, esos PA, procesos automatizados. Y de ahí son las mismas personas las que empiezan a entusiasmarse y generar, porque siempre dentro de las organizaciones hay un líder, hay un trendsetter, como se llama, hay una persona que quiere estar siempre adelante en lo que a tecnología se refiere, y él empieza a generar un proceso, un quick win que llamamos, ¿cierto? Un quick win, un ganador rápido. Y ese proceso empieza a tomar forma, lo utilizan los empleados, y ese líder empieza a crecer, porque nosotros mencionamos anteriormente este concepto del espiral, ¿cierto? Empezar de a poco, pero empezar a crecer. Entonces ese mismo líder que nació, y que no sé qué, no es que hayan contratado a un líder, sino que nació porque vio que realmente un trendsetter que vio uno más allá del resto, y empezó a generar estos procesos y empezaron a tomar gusto, y los mismos empleados lo utilizaron también, ¿cierto? Hizo que otros decían, ¿y por qué él y yo no? ¿O por qué él está siendo tan famoso con este quick win, este proceso automatizado que está resultando, y por qué yo no puedo hacerlo también? Yo también quiero destacar. O no me quiero quedar debajo del tren, porque yo sé que esto después me va a pasar factura, después esto me va a repercutir a mí, entonces también tengo que subirme al carro. Entonces se empieza a hacer una competencia sana dentro de la empresa, en la cual los mismos empleados son los que toman el liderazgo y empiezan a ser partícipes y dueños de sus propios procesos, más allá de depender de un centro de excelencia o de papi que le haga los procesos. Entonces hay más un ownership, ¿cómo se llama? Un proceso, un tema de que ellos mismos se están exigiendo con respecto a esto. Y esto después se escala. Primero fueron pocos empleados, después fueron más empleados que hacen lo mismo, se van creando más líderes, no este líder que fue empujado un poco por identificar oportunidades, porque se van generando estas mismas oportunidades, porque van creciendo, y se van generando más empleados por existir, y más líderes, y más empleados, y más líderes, y empezamos a crecer. Ese es el concepto de bola de nieve, ¿sí? Y ese concepto no es lineal, no es porque el área de marketing hizo un proceso automatizado y empezamos a automatizar más procesos dentro del área de marketing. Esto es multiárea, y en esta gráfica ustedes pueden ver distintas áreas. Área 1 puede ser finanzas, área 2 recursos humanos, área 3 marketing, área 4 operaciones, y área 5 y así, distintas áreas. Y esto es multiárea, porque primero se generaron procesos, este proceso empezó cada bolita es una bola de nieve, que es un proceso en particular. Este proceso empezó a crecer dentro de esta teoría o metodología del espiral, y eso después salpicó a otra área, al área 2, y esa área 2 empezó a crear un proceso, y mientras tanto el área 3 seguía madurando un proceso que partió pequeño, pero empezó a tomar mucha más forma y más fuerza, y eso después salpicó también al área 4, y ahí empieza este viral, ¿cierto?, de generar esta pequeña bola que va creciendo a medida que va corriendo. Por eso el concepto y la analogía al snowball o a la bola de nieve. Va corriendo, creciendo, y empieza a ser más allá de una área, varias áreas, y ya empezamos a tomar, ¿cierto?, una cultura organizacional, una transformación digital dentro de la empresa, sin empujar a las personas, sin obligarlas, sin que esté dentro del contrato de trabajo, sino que por el propio estímulo, por la propia competencia, por la libre competencia, ¿cierto?, interna de los empleados, donde uno se hizo famoso porque esto creció, y el otro que también que se quiere subir al carro, y después están los que no quieren quedarse fuera del carro, y ahí empezamos a que todos empiecen a
a automatizar procesos, a transformar digitalmente la empresa. Entonces tenemos el modelo de un centro de excelencia, tenemos el modelo de la libre competencia, podríamos decir, o de la estimulación propia de cada uno para poder hacer procesos automatizados. Esa es un poco la visión que nosotros tenemos. Ahora nos gustaría que pudiésemos partir con esta mesa redonda donde vamos a generar nosotros unas preguntas y después ustedes pueden sumar preguntas para un poco debatir y profundizar en estos temas de lo visto por The Valley, lo visto por nosotros y de cómo podemos enriquecer más esta discusión en los minutos que nos quedan. Así es que los invitamos aquí a los panelistas, por favor. Yo me deshago un poco de la presentación y ahora nos van a ver las caras, ¿cierto? Y ahí, ¿cómo se llama? Podamos debatir de los temas. Y para eso me gustaría partir con una primera pregunta que es aquí al panel, a ninguno en particular al panel, diciendo qué cambios está experimentando el perfil de colaborador, llámese colaborador, trabajador, empleado, etc. ¿Qué cambios realmente se están experimentando hoy día? Sí, voy yo, si quieren. Bueno, yo creo que muchos cambios. Yo creo que antes comentábamos, un poco hablábamos del concepto nomad. Más allá de la edad, más allá de la condición, más allá de la especialidad, yo creo que los colaboradores, el tema de los nombres es bien complicado, ¿eh? Yo creo que iremos cambiando denominaciones con el paso del tiempo. Pero tienen que ser profesionales muy implicados con el proyecto de su compañía, muy proactivos, muy intraemprendedores. La compañía, esto siempre es en doble dirección, las compañías deben fomentar, deben procurar que sus colaboradores y colaboradoras estén lo más implicados posibles, que estén alineados con el propósito, como decíamos antes. Y por el lado del profesional, pues como apuntábamos, tiene que ser un profesional, una profesional que comprenda muy bien el mercado, que comprenda muy bien lo que está pasando, que sea versátil tecnológicamente, que sea resiliente, que tenga una visión 360 grados, que ejerza el liderazgo, importante, ejercer el liderazgo en las compañías, que tenga flexibilidad, que sea capaz de conciliar su vida personal y su vida profesional, algo que siempre ha estado presente, pero que ahora es una condición sine qua non para los profesionales del siglo XXI. Que sean transparentes, la transparencia radical, otra clave fundamental de esos nuevos colaboradores. Orientación a resultados, capacidad de aprendizaje y de desaprendizaje. Capacidad de autoaprender, también fundamental. Antes uno esperaba que su compañía le capacitara. Hoy hay muchas vías para el autoaprendizaje. Valorar la experiencia frente a únicamente la adquisición de conocimientos. Es decir, son muchas las claves que hacen que el profesional, el colaborador, el empleado, que es algo que yo creo es una denominación que está ya feneciendo, que le queda muy poco, debe tener muy, muy presente estas claves. Por lo tanto, en resumen, está cambiando mucho desde la óptica del profesional, desde la óptica del colaborador y también desde la perspectiva de las compañías. Claro, ahí un poco se habla mucho de esto de fraccionar el trabajo, ¿cierto? Y más que hablar de un empleado con un perfil específico que tiene ciertos roles, se habla de esto de empezar a crear, más allá del rol que tenga, es cómo lo fraccionamos y lo dividimos el trabajo, lo seccionamos y vamos automatizando y transformando, ¿cierto? Ese proceso en distintos colaboraciones. Hay un libro que no sé si ustedes están familiarizados con, que habla mucho de ese tema, se llama Reinventing Jobs, perdón. Y es muy, muy interesante porque habla de cómo empezar a desfraccionar el trabajo, ¿cierto? Y hacer de ese trabajo distintos roles, y eso cómo ir automatizándolo, cómo ir generando, más allá de un rol específico, un teamwork o un trabajo en equipo donde todos participen de ciertos procesos.
claro, yo con la mentalidad de proceso obviamente no me lo saco de la cabeza, pero cómo se van haciendo esta convergencia, ¿cierto?, de roles en pro de lograr una meta específica, en pro de un takeaway que sea así como específico. Entonces, se habla más de que las personas sean multifacéticas en cierto sentido. Obviamente que no estamos hablando de que una persona de recursos humanos va a empezar a hacer campañas de marketing, no. Pero sí lo que se está haciendo es que dentro de la misma área quizás también se van haciendo colaboraciones que hacen que en pro de un proyecto específico se genere una meta también específica y lo podamos eso digitalizar de cierta forma para lograr un fin común. Y no solamente dentro de un mismo área, hay áreas que se colaboran, sobre todo el tema de logística, operaciones, ventas, por ejemplo, incluso marketing dentro de la venta, sobre todo en este mundo del e-commerce que está cada vez siendo más fuerte en épocas de pandemia. Se va viendo ahí una colaboración bien interesante, así que yo lo veo desde ese punto de vista también. Totalmente, déjame apuntar una sola cosita. Totalmente de acuerdo contigo, además los roles se mueven y se reordenan. Es decir, puedes tener un rol en un proyecto o con un fin concreto y después tener un rol distinto en otro proyecto con otro fin concreto. Pero solo apuntar que hay organizaciones que, por ejemplo, la atención al cliente o incluso las ventas son absolutamente transversales. Es decir, todo colaborador, da igual en qué área trabaje, sea desarrollador, sea asistente de marketing, sea asistente de gerencia general, todos atienden al cliente en tiempo real. O todos venden. Es decir, eso está empezando a pasar en muchas compañías, que todos tienen un rol de venta. Todos. Da igual el rol específico y en qué área trabajes. Eso ha venido para quedarse. Eso ha venido para quedarse, sin duda. Mira, a mí me ha tocado ver en nuestra experiencia de trabajo con empresas cómo se van formando estas células de trabajo ágil, digamos, en las cuales aquellas personas que tienen experiencia en la plataforma Masterpiece o que ya han configurado algún proceso, toman roles de liderazgo. Y lo toman roles de liderazgo con gente de otras áreas, para atención de clientes o para operaciones, ¿ya? Y de esa forma veo cómo el conocimiento o la forma de ir automatizando se va plasmando en la organización. Y eso, además, mezclado con el teletrabajo, me parece un fenómeno tremendamente interesante porque son células que se hacen online. No son grandes mesas de trabajo presenciales donde estamos todos ya opinando, no. Son mesas de trabajo online y mucho de intercambio online frente a las herramientas de automatización. Eso me ha llamado poderosamente la atención y me ha llamado poderosamente la atención lo rápido en que se logran resultados. Así es. Quería complementar ahí a la que comentaba Pérez y Roberto, que lo voy a vincular con lo cultural, ¿no? Si hoy día yo trabajo en una empresa, ¿no?, que culturalmente está acostumbrada a que la toma de decisión siempre sean los jefes, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no? Y como dices tú, Roberto, las células las componen equipos multidisciplinarios, efectivamente se produce un tapón ahí, ¿no? Se produce como un freno que va evitando que ese proyecto vaya tomando velocidad, ¿no? Y sobre todo cuando automatizo procesos, porque el automatizar procesos también conlleva que hay personas que van a tener que dejar de hacer cosas, ¿no? O van a tener que cambiar actividades o van a tener que incorporar otras funciones, ¿no? Y ahí lo vinculo directamente con el ámbito de conocimiento, porque si esas personas no son capaces de incorporar un conocimiento adicional que les permita desarrollar otro tipo de actividades, estamos fritos. Entonces, por eso lo cultural es súper clave y esto parte desde el ejemplo con organizaciones donde empoderan a sus jefes, o sea, sus jefes empoderan a sus equipos en la toma de decisión, con un cierto marco de acción, evidentemente, pero eso agrega mucha velocidad. Hay que estas implementaciones sean ágiles, sean rápidas, digamos, y no me tome 2 años en implementar proyectos de este tipo. Que es uno de los peligros que existe, ¿no? Y que lo hemos visto en muchas empresas. O sea, son innumerables los ejemplos de empresas que llevan 2, 3 años y más haciendo la transformación digital y en realidad vemos que los resultados que logran no compensan la inversión. Y hay muchos casos en la literatura, además, de empresas que gastaron mucho y dieron los proyectos por fracasados, ¿verdad? Los clásicos elefantes blancos, ¿cierto? Y donde se genera frustración, se genera ese tema de nerviosismo, y de amenaza, ¿cierto? De que esto está haciendo algo que más encima que ha sido caro y lento, también puede afectar a mi puesto de trabajo. Entonces, es un poco
Sí, dime. Disculpa, Alejandro, pero solamente para cerrar. Por eso ahí es muy raro que desde el mundo corporativo salgan innovaciones. Y solo que sea tan categórico, pero es muy extraño eso. Al final, si nosotros miramos lo local o el mundo, las grandes innovaciones han venido en general de startups, de empresas más chiquititas, de nativas digitales que tienen otras mentalidades y que les permite ir testeando rápidamente, que no le tienen miedo al error o al fracaso, y eso les permite llegar rápidamente con un éxito, digamos, donde la rompen. En la corporación es más complejo. Entonces, Tú tienes mucha ahí razón empezamos. en eso, Ariel, pero yo quiero rescatar algo que dijo Per. También hay innovadores intraempresa. Sí, Hay gente totalmente. que empieza a innovar en su puesto de trabajo, automatizando sus procesos, que empieza a buscar formas de hacer mejor su trabajo. A todos nos ha pasado con esta pandemia que el tiempo que estamos sentados en el escritorio en la casa, ¿ya? Es tan grande que ojalá pudiera hacer esto de otra manera y más rápido, ¿ya? Y yo creo que eso es un fenómeno que también lo estamos observando. Yo concuerdo contigo, las grandes innovaciones han venido de los disruptores, ¿ya? Y no de los incumbentes, como decía Per, ¿ya? Pero claramente también hay innovadores intraempresas. Totalmente. Bueno, Sí. y ahí viene una pregunta que está muy relacionada a lo que estamos hablando, que es ¿por qué en el fondo fracasan los proyectos de transformación digital en las empresas? Yo creo que parte de esto se ha respondido, pero sería bueno decirlo de forma más clara y directa. Sí, yo un poco me hago cargo ahí de esa pregunta. Yo creo que al final, a ver, las empresas hoy día están acostumbradas a pensar en su cuenta de resultados, ¿no? O sea, al final las empresas están hechas para ganar dinero, por lo tanto es importante tener ese número, digamos, ¿no? Y las que han sido exitosas, efectivamente, es algo que miran mucho, por lo tanto, cuando voy a mirar un proyecto, ¿no? de innovación, donde hay mucha incertidumbre de lo que me va a contribuir, ¿no? El típico ROI que buscan todas las empresas, no hay claridad, claro, y quiero experimentar, tengo pocos elementos para poder poner sobre la mesa un número, digamos, concreto con que me voy a comprometer, digamos, ¿no? Que voy a incrementar mis resultados, qué sé yo. Entonces, eh, cuesta mucho partir al final, ¿no? ¿Por qué se justifica un proyecto de transformación digital en la empresa? Eso yo creo que es una cosa que hoy día nos pasa a las empresas, que cuesta partir, ¿no? Que cuesta poner esa promesa de qué es lo que voy a obtener al final del camino. Y para mí el mensaje es, oye, avancemos el camino porque el camino requiere aprendizaje, van a ir pasando cosas, voy a ir incorporando nuevos perfiles, voy a ir adquiriendo nuevos conocimientos, me voy a equivocar, pero me voy a equivocar más barato y no tan caro, digamos, y ya vemos el retorno. Yo creo que ese es un poco el cambio de switch que permitiría no medir un proyecto de transformación digital de manera como un fracaso, digamos, ¿no? Porque, claro, cuando lo miro en términos numéricos o financieros, suele ser así, pero en el camino hice mucho aprendizaje. A nosotros, y vuelvo a ponerme el gorro de la automatización de procesos, yo creo que el tener un mindset, un pensamiento de quick win, de definir realmente lo que significa un quick win y una metodología de la espiral, en donde yo parto de a poco, pero pensando en grande, pero parto de a poco, donde no evito los elefantes blancos y las grandes inversiones, evito que el sinónimo de transformación digital sea una palabra muy extensa, de larga duración, de una lavado de cerebro, si podríamos decir a nivel de empleados. ¿Cómo hacer en el fondo, y es un poco el modelo el snowball, o incluso el del centro de excelencia, de cómo hacer de que las personas tomen este ownership, que se crean el cuento, que se motiven de forma individual, más que transformación digital, significa que el gran gerente, ¿cierto?, agarra a todos los empleados y dice, ahora el camino va por acá. No, es como yo, de a poco, ¿cierto?, ir semillando, ir yendo área por área y decir, ¿qué es lo que te duele? ¿Dónde te aprieta el zapato? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu dolor hoy día desde el punto de vista de procesos repetitivos, manuales o de poco valor? ¿Cómo hago yo para incentivar a esa persona? Mira, ahora tú puedes tener esta herramienta o puedes pensar que esto lo puedes fraccionar en distintos pasos y puedes empezar a automatizar este pequeño proceso que tanto te duele y que tanto valor pudiese hacer en ti para tú dedicarte a otras cosas, generar valor en otras áreas, ¿cierto? En tu creatividad, en tu pensamiento, cosas que las máquinas todavía no pueden hacer eso. Entonces, enfocar realmente a la automatización en lo que realmente bueno es, que es automatizar procesos manuales, y que eso empiece a generar un crecimiento, vaya generándose un viral en la otra área,
y se vaya haciendo esta competencia sana, ¿cierto? De que todos empiecen y quieran meter manos en la masa porque ven que hay un retorno, y vuelvo a insistir, matan los mitos del reemplazo de trabajo, que es un gran tema que vemos hoy día en las empresas, cuando nos tomamos con clientes de como que no, porque esto me puede, ¿cierto? Si la máquina lo va a hacer, ¿qué hago yo? Y no es así, y hemos visto casos, y en este mismo libro que yo mencioné de este fraccionamiento, lo primero que señalan, el primer ejemplo que señalan son las máquinas ATM o la de cajero automático, ¿cierto? Que pusieron en Estados Unidos y que todos pensaban que eso iba a matar al personal de los bancos. Y al final, lo único que hizo fue que las personas de los bancos, los clerks, los que antes daban el efectivo cuando la persona iba a, ¿cierto? Lo que hoy día es una máquina de un cajero automático, ellos empezaron a hacer otro tipo de trabajo y empezaron a tener una mucho mejor atención al cliente, porque no estaban preocupados de pasar los dineros, sino que estaban haciendo cosas de relación humana, de contacto físico, de ayudarlos con un crédito, de orientarlos, de capacitarlos al mismo cliente. Entonces se reinventó la banca y no fue, y todos decían no, que las máquinas ATM o estos cajeros automáticos iban a matar miles y miles de trabajos. Y al final lo único que hizo fue reinventarlo. Yo creo que es el mejor ejemplo con el que parte el libro para generar un mindset de que esto es un complemento y que ayuda y que no es un Terminator que lo único que hace es matar a las personas para que las máquinas tomen el poder, que es lo que vemos en las películas desde el año 84 cuando salió el primer Terminator, y que nos lavaron el cerebro que las máquinas mataban a la gente. Entonces, es eso un poco el tema. Yo creo que fracasan por el susto a romper el status quo de mis procesos manuales, de mi metro cuadrado, y que eso no me afecta a mí como empleado. Entonces, yo creo que, claro, quizás no es un top-down, sino que es al revés, ¿cierto? Un bottom-up. Eso es lo que yo pienso. No sé ustedes. Así es. De hecho, Alejandro, todos los estudios serios que hablan sobre la automatización apuntan en esa dirección, que al final la automatización va a ser un complemento perfecto que nos va a permitir ser más y mejores profesionales, y es obvio que van a desaparecer trabajos tradicionales, es obvio que eso va a ser así, pero también es obvio que se van a generar muchos nuevos, y todas las cifras apuntan a eso, y todos los estudios, los menos apocalípticos, apuntan en esa dirección, y yo creo que hay que estar tranquilos en eso, porque como seres humanos ya hemos pasado por distintos procesos de similares características en los últimos 150 años, y siempre ha sido así, y yo creo que esta vez va a ser idéntico, va a ser igual. Bueno, que la Yo audiencia quisiera lo tenga agregar a claro. lo que dice Per, que efectivamente yo creo que se van a generar cientos de miles de puestos de trabajo nuevos. Pero respondiendo quizás más directamente a tu pregunta, Alejandro, yo tengo la impresión, por lo que me ha tocado ver, de que es necesario empoderar a las personas. Muchos procesos de transformación digital atraviesan por el hecho de traer gente nueva, traer expertos, ¿ya? Y digámoslo, mientras yo me mantengo en el mercado, todavía me mantengo porque lo que hago lo sé hacer. Y si que lo que hago lo sé hacer, la persona que está haciendo, ¿ya? Tiene un proceso, tiene un procedimiento, tiene una forma de hacer. A esos hay que empoderarlos para que automaticen esos procesos. A esa gente hay que empoderarla para que su conocimiento, ¿ya? Pueda efectivamente ser valorable para la empresa. Si no, si solo traemos gente nueva que nos va a decir qué hacer, lo que estamos provocando es miedo en las personas. Y una persona con miedo no va a hacer ninguna transformación, no va a aportar en la transformación. Lo que decía Pedro al principio, se necesita gente que esté muy conectada con la empresa. Y eso se hace empoderando a las personas. No podemos dejarlas afuera. Si las dejamos afuera, vamos al fracaso. Y ocurre que nos va a venir por detrás un disruptor y va a decir, oye, eso que tú haces yo lo hago mejor porque mi gente además está más empoderada, mi gente trabaja más contenta, mi gente trabaja como millennial y no en esa corporación en la cual están todos oprimidos y apretados tratando de que no los echen. Recuerde la audiencia, por favor, que hagan sus preguntas ahí en el Q&A que señalamos. Toda la libertad de hacer las preguntas, vamos a responderlas en un par de minutos más. Hay una pregunta aquí también importante que sería buena destacar, que es ¿cuáles son los componentes de la cultura que hay que ecualizar al interior de una organización? ¿Cuáles serían esos componentes? Yo creo que el tema de liderazgo es un gran tema. O sea, porque, a ver, yo creo que cuando uno dice liderazgo es una palabra que está muy utilizada,
pero es difícil como tangibilizarla, llevarla al día a día, ¿no? Entonces, si estoy tratando de promover espacios de colaboración y yo como líder no los utilizo, mala señal, ¿no? Si estoy promoviendo flexibilidad laboral, ¿no? A través de teletrabajo, pero yo como jefe quiero mantener el control, ¿no? De dónde está la gente, mala señal, ¿no? Si yo no me pongo par a par con mi equipo, digamos, y mantengo esa jerarquía o esa supremacía, porque tengo mi rol dentro de la empresa, o sea, o mi jerarquía, mala señal. Entonces, yo creo que hay un gran tema y que es muy, muy cultural, digamos, sobre todo en las corporaciones, ¿no? O empresas un poquito más grandes, de mantener esa distancia. Eso yo creo que es algo que las empresas han ido trabajando, eso se ha ido superando. Los jefes han dado cuenta de que tienen que ser más líderes y no tienen que marcar tanto esa diferencia, y eso ayuda mucho a lo que tú decías, Roberto, a comprometer a las personas, que se sientan motivadas. Pere delante dijo, y el propósito, otro elemento súper relevante. Si la empresa, o sea, ¿estoy picando piedras o estoy construyendo una catedral? ¿Qué estoy haciendo? Exacto. Es la típica que se dice. Otro componente súper relevante. Y después, y lo tercero, tiene que ver un poco también con cuánto la empresa me valora a mí, ¿no? Esto del employee journey que hoy día se habla, que son poquitas las empresas que están en este punto, pero chuta, si quiero darle una experiencia al cliente, tengo que primero hacerme cargo de darle una experiencia al colaborador, porque es que si no estoy predicando con el ejemplo, ¿no? Y ser capaz de contribuirlo, o sea, que hoy día la renta no es todo ya, el salario ya es un desde, hay otras cosas que valoran los colaboradores al momento de estar o no en una empresa. La tendencia de que la empresa me busca a mí está cambiando un poco. Hoy día el colaborador o el talento está buscando a la empresa. Por lo tanto, lo que tenga que ofrecer la empresa es súper relevante. Para mí esas son como las tres componentes que hay que ir mirando y te van a mover muy fuertemente la aguja en función de las distintas iniciativas que tire adelante. Bien, Totalmente. vamos a dar paso entonces a las preguntas de la audiencia. Acá hay una primera. Francisca pregunta, ¿cómo es eso de que puedo incorporar los sistemas de mi empresa a los procesos? Bueno, esa la puedo contestar yo. Fue una de las cosas que dije cuando presenté Masterbase. Lo que pasa es que nosotros utilizamos herramientas. Esas herramientas son cápsulas que hacen una función específica. Si cualquier sistema de la empresa tiene un web service que nos permita conectarlo con un proceso automatizado, de seguro nosotros vamos a poder construir una herramienta ad hoc para conectarnos. Ya sea para intercambiar datos con SRP, o ya sea para hacer un llamado. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos, ¿ya? Si ustedes tienen un sistema bancario, ¿ya?, que tira todos los datos de las transacciones de clientes, y nosotros nos encargan hacer la cartola o el estado de cuenta que va a llegar del mensual de los clientes, esos datos pueden ser transferidos a una cuenta Masterbase, una base en Masterbase, ¿ya?, con una API. Esa API puede ser construida por el cliente o puede utilizar la nuestra que está disponible para eso. Pero si adicionalmente nosotros pensáramos en que yo no solamente quiero mandarle el estado de cuenta al cliente, sino que quiero avisarle por SMS, ¿ya? Hay empresas de SMS que tienen API disponible. Nosotros podemos con el mismo proceso mandarle esos datos a través de esa API, utilizando esa API como herramienta, para que además le avise por SMS al cliente: oye, ya está disponible su cartola, puede verla en tal sitio o le va a llegar a su email, ¿no? Esas son cosas que se pueden hacer siempre que los sistemas de la empresa tengan web service disponibles para poder conectarse. Hay una pregunta específica, dice, usando la plataforma Masterbase, ¿puedo adaptar los procesos a cualquier necesidad de automatización que tenga la empresa? Siempre que se trate de transformar datos, sí, de todas maneras. Cualquier proceso en el cual hay transformación de data puede ser desarrollado o puede ser configurado, mejor dicho, en la plataforma Masterbase. No podemos hacer un robot que haga soldadura, pero si ese robot que hace soldadura entrega datos, créanme que esos datos sí pueden ser transformados en la plataforma Masterbase. Hay otra pregunta de Joaquín, pregunta, ¿qué están haciendo los gobiernos en los países, específicamente en América Latina, con respecto al tema de ayudar a las empresas a enfrentar mejor la transformación digital a nivel cultural, corporativo?
¿Tienen alguna experiencia ustedes con respecto a eso? Mira, yo te puedo decir que nosotros nos tocó en el 2019 participar de una iniciativa de Corfo directamente. Corfo es que apoya a las empresas. Nos tocó desde el ámbito de la formación. Se dieron cuenta, dadas mediciones que hicieron, ellos lanzaron un índice de medición de las empresas que de hecho se hace hasta el día de hoy anualmente. Se mide el índice de madurez digital junto con la Cámara de Comercio de Santiago, y ahí se dieron cuenta que claro, habían variables bien precarias, ¿no? o bien con baja puntuación, que tienen que ver con el liderazgo principalmente y la visión y estrategia de la transformación digital. Nosotros impartimos un programa formativo a cerca de 150 directivos, porque desde ahí es donde hay que mover esa barrera del conocimiento con todas estas nuevas tecnologías y todo lo que hemos estado hablando ahí, y en una beca financiada por Corfo. O sea, tú ibas gratis, te inscribías y nosotros dictamos un curso de unas 16 horas. Y así como esas, hay un montón de otras iniciativas de Corfo, sobre todo, que están promoviendo la pyme digital, financiamiento para implementación de tecnologías, microcursos. O sea, efectivamente hay harto apoyo, ¿no? en este ámbito, y sobre todo para las pymes, ¿eh? Sobre todo para las pymes acá en Chile. Porque ahí venía una pregunta justo también de Macarena que preguntaba por el tema de formación, es decir, ¿qué están haciendo ustedes como de Vale en formación para el concepto del cambio cultural? Están brindando, más allá de la tecnología, ¿eh? Pone ahí entre paréntesis, más allá de la tecnología, desde el punto de vista de la cultura organizacional. ¿Ustedes están formando en ese sentido? ¿Qué están haciendo? O sea, Pérez, si quieres te dejo a ti esta pregunta. Pérez es el director del programa donde tocamos mucho estos tópicos, digamos. Sí, o sea, justo en este momento tenemos, dentro de los múltiples programas que tiene desplegados de Vale en Chile, justo en este momento estamos en curso del programa de digitalización de recursos humanos, donde precisamente se habla de todo esto con muchísimo detalle, todo lo que tiene que ver con diseño y cultura organizacional, todo lo que tiene que ver con herramientas de innovación para recursos humanos, todo lo que tiene que ver con el mundo de agilidad. En The Valley va a encontrar una oferta muy amplia, muy centrada en la experiencia del día a día, muy pensada en lo que está pasando en el mundo real y no tanto una vista desde la teoría o desde la conceptualidad. Y va a encontrar un montón de programas que se ajustan. El programa que tenemos en curso, que es la segunda edición, que habrá una tercera, una cuarta y una quinta, yo les recomiendo que eche un vistazo a la página web de The Valley y de verdad va a encontrar contenido muy interesante, algunos que ya están en curso y otros que van a venir próximamente. Excelente. Bueno, en pro del tiempo, vamos a tener que dejarlo hasta acá nomás. Quiero agradecer a los panelistas, especialmente a los invitados, ¿cierto? Ariel, Pérez, por su participación. Gran aporte. Y al público en general también agradecer su asistencia y recuerden, esto será grabado y enviado a tanto a los que asistieron como a los que se inscribieron. Así es que muchas gracias y para invitarlos a un próximo Master Live que vendrá en el futuro cercano. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, ha sido un gusto. Alejandra, por la invitación. Gracias. Muy buena iniciativa. Pérez, encantado. Y bueno, Gracias, a igualmente. todos aquellos que hicieron preguntas y no se las respondimos, se las enviaremos por correo. Tenemos sus correos y tenemos las preguntas, así que en pro del tiempo tuvimos que dejarlo hasta aquí, pero se las haremos llegar las respuestas. Gracias, muchas gracias y hasta luego. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego. Que esté muy bien. Chao.